Buenos días al grupo de Efesios 289 y a los que están escuchando también por el canal de YouTube. En el día de hoy empezamos una nueva semana que es lunes y vamos a empezar con el capítulo número 4 de estas pequeñas cápsulas que estamos viendo de Romanos. Y en el día de hoy voy a dar 5 versículos, las que vamos a tratar de estudiar, y dice así. Romanos capítulo 4, versículo número 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, empezamos un nuevo capítulo en el día de hoy y acuérdense, son pequeñas cápsulas, en el canal de YouTube están completas. Dicho esto, voy a hacer un pequeño comentario. Veníamos hablando de la justificación por la sola fe, Pablo estaba mostrando que la circuncisión, vamos a decir, en el sentido de la salvación, no le aprovechaba nada eso. Ahora va a empezar a mostrar Pablo acá el ejemplo, vamos a decir, de Abraham. ¿Qué es lo que va a mostrar? Bueno, va a mostrar que desde el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, o la Biblia misma se interpreta a sí misma, va a mostrar que el Antiguo Testamento atestigua contra esta doctrina, que no es una doctrina nueva que estaba trayendo Pablo. Pablo va a buscar dos testigos. En el día de hoy vamos a ver el primero, y este es Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque yo a Abraham lo teníamos a decir a él como el padre Abraham, o de alguna forma era humanamente el fundador de la nación hebrea de ellos. Entonces, voy a hacer un pequeño así comentario y después voy a tratar de explicar un poquito más profundo. Y entonces Pablo le va a decir, bueno, ¿cómo fue la experiencia de Abraham con respecto a su salvación? Dice, Dios, ¿cómo es que lo acepta a Abraham? ¿Por sus buenas obras? Le está diciendo Pablo a ellos. Porque si hubiera sido así, entonces sí, podría gloriarse a Abraham y podría gloriarnos nosotros, incluso Pablo, porque él decía que era judío, hebreo, hebreo, irreprensible. Entonces sí podría gloriarse porque por las cosas buenas que hace. Entonces Dios lo gloria. Pero, dice, desde el punto de vista de Dios, Abraham no tiene nada de que gloriarse, sigue diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Biblia? Porque tenemos que ver qué dice la Biblia. La Biblia dice, la Escritura, que Abraham creyó a Dios. Y entonces por ese creer o por tener fe en lo que Dios decía, Dios perdona o pasa por alto los pecados. Acuérdese en ese tiempo, porque era con una mira venidera hasta cuando viniera el Señor. Porque por eso dice que Abraham lo vio y se gozó. Dentro de rato lo voy a leer. Pero no porque vamos a decir, ¿cuál es, vamos a decir, cómo tuvo ese derecho, vamos a decir, esa justificación de estar bien ante Dios para poder ir al cielo? ¿En virtud de qué se hizo? ¿Por sus buenas obras? No, porque la salvación dice que Él es un regalo, dice, porque empieza a hablar lo que si uno se tuviera que ganar la salvación, entonces sería, vamos a decir, por obra, no sería un regalo, pero la salvación es gratis. Dios declara al hombre, al pecador, inocente o absuelto, como si no hubiera cometido pecado en base a lo que hizo el Señor Jesucristo, que estuvimos viendo todas las cápsulas anteriores. Es por eso que su justicia se mantiene intacta, porque su justicia es satisfecha por medio del sacrificio que hizo Cristo. Entonces, por medio de eso que Dios le puede imputar la justicia de Cristo al pecador y imputar los pecados a Jesucristo que Él lleva en nuestro lugar. Eso es lo que la doble imputación que conocemos nosotros, lo nuestro a Él y lo de Él a nosotros. Y de esa forma ser librado de la ira venidera. Bueno, es un pequeño repaso. Ahora voy a tratar de profundizar un poco para más bíblicamente para que puedan entender un poco sobre esto. Entonces, Abraham habría creído el Evangelio. Acuérdense que
cuando dice pacto dicotómico, por supuesto él no tenía toda la información, él no tenía las epístolas de Pablo diciendo a Abraham, a ver, dice Abraham, no, a Pablo dice acá en Romanos 3:23 que la justicia, la ley se va, amados, todavía la ley ni siquiera había estado, porque eso llega 430 años después. Entonces Abraham, ¿cómo fue codificado? Por creerle a Dios. Cuando usted le cree a Dios, no estoy hablando de promesas, de la prosperidad, nada. Dios promete, y la Biblia tiene desde el principio hasta el final, tiene un tema. Se cayó una Biblia. Tiene un tema. Y el tema es Jesucristo. Dios nos muestra ahí, desarrolla el tema central. Jesucristo vino a morir por los pecadores. Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo será salvo de Dios mismo. Entonces, Abraham por supuesto no tenía toda la información. Ahora esta gente, que vamos a decir que eran los fariseos y otra gente que estaba ahí, se gloriaba y casi siempre decían: nuestro padre es Abraham, Moisés, y ellos se agarraban de cosas así. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, en el versículo 39 de Juan, capítulo 8, estaba el Señor Jesucristo. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, que yo he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto a Abraham. O sea, lo que Abraham ha hecho es, había hablado, creyó a Dios, ¿no? Y bueno, lo empiezan a acusar, le dicen que no es hijo de fornicación, es un mensaje indirecto hacia Cristo. Bueno, y Jesucristo dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que de mí. Bueno, él sigue hablando e interactuando con ellos, pero en una parte, fíjese, 52, dice: entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es y el que me glorifica, y el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijeron que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Y acá viene el texto, versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Bueno, ustedes saben todo lo que pasa. Estaba hablando de la preexistencia del Señor Jesucristo. Ellos no entendían, vamos a decir, ni un punto lo que le estaba diciendo Cristo. Y Cristo tampoco se molestó, vamos a decir, en enseñarle a ellos. Jesucristo le mostraba todas esas cosas más a sus discípulos. Pero ¿qué sucede? El punto que quiero decir es que Abraham, fíjese, lo vio. ¿Pero cómo lo vio? Lo vio por los ojos de la fe. Aunque él no se le había, vamos a decir, él no tenía toda la revelación, porque la revelación, vamos a decir, era un misterio que estaba ahí, estaba por medio, ayer estuvimos hablando un poco de la ley en el servicio de adoración pública, y estaba por medio de sacrificios y cosas, y cordero, y todo eso estaba con una mira de fe de que iba a venir. Bueno, aquellos que creían, ¿cuántos de ustedes creen en el Señor Jesucristo y sean sinceros? ¿Le han visto alguna vez? ¿Lo han visto? ¿Lo han tocado? ¿Usted ha caminado por el cielo? No, amado, ustedes lo ven, ¿sabe por qué? Por los ojos de la fe, porque Dios le puso eso en el corazón a ustedes. Es un regalo que Dios le ha dado. Ninguno de ustedes o yo iríamos tras de una fe ciega, sabiendo que vamos a morir. Yo creo que usted firmemente en su corazón cree. ¿Pero por qué? Porque no le vimos. De misma forma, ahora nosotros miramos de una mirada retrospectiva hacia atrás el sacrificio que ya se hizo, pero tampoco le hemos visto, no le hemos tocado, no hemos estado allá. No tuvimos como esa persona que habla Pablo, que se cree que él, que fue al tercer cielo, fue, miró las cosas, ¡uy, qué buenas cosas! Ahora sí vengo a la tierra y ahora creo. Mire, yo fui, no, ninguno de esos, amado. Dios nos puso en el corazón como Abraham y nos gozamos como Abraham, porque la salvación es por fe. Y acá Pablo le está mostrando a esta gente que se creía que porque hacía cosas y esto, aquello, ellos eran salvos. Confiaban en cosas que ellos hacían mismos, se gloriaban ellos mismos, se golpeaban el codito, entre ellos se palmaban, entre ellos andaban con su filistero, esas cositas mostrando
todo su vestido, querían que los aplaudieran, pero ante Dios no estaban aprobados. Pero Abraham había creído. Fíjese lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante. Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante. Dice Pablo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este contado por justicia, si ustedes lo quieren encontrar, está en el capítulo número 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice así. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. 15, el versículo 6 de Génesis. Eso es lo que está hablando Pablo ahí. En Gálatas 3:6 que sigo ahora. Y a Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, escuche, la buena nueva. ¿Sabe qué es la buena nueva acá en Gálatas capítulo 3, versículo 8? Es el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias. Escuche, desde el Antiguo Testamento estaba el Evangelio. Lo voy a leer de nuevo si no lo entendió. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, el Evangelio, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere todas estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida y nada añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de Cristo, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abrogó para invalidar la promesa. En esos poquitos minutitos que me quedan, 4 minutos 30 segundos, voy a explicar esto. Es así, Abraham creyó a Dios, pero Dios no le vino y le dijo, mira Abraham, esto va a pasar esto, y me dijo, no, pero creyó a la palabra que Dios le había dicho. Y fíjese, Pablo está diciendo, previendo, esto le dio la buena noticia. ¿Qué es? Acuérdese, había una promesa, vamos a decir, la promesa que era literal, que iba a venir un hijo, pero si ustedes ven acá la simiente que está hablando, es diciendo que del lomo de él ahí, en su generación, iba a venir alguien que iba a cumplir lo que después ni siquiera estaba, que era vamos a decir, que la nación judía y todo eso, aunque otros reformados mal entienden esa circuncisión, porque fíjese que Abraham no fue justificado por circuncidarse, porque acá en el contexto de Génesis 15 él crea la promesa y en Génesis 15 versículo 6 él es justificado. Usted va en Génesis 17 después y ahí recién surge la circuncisión. La circuncisión no fue que él se circuncidó y fue justificado, porque eso sucede versículos o años después de eso, para confirmar la promesa. Él cuando fue justificado, cuando creyó. Usted no es justificado cuando se bautiza, para que pueda entender, o forma parte de una membresía, no, es cuando usted recibe por fe y cree lo que Dios ha dicho de usted que está mal, es un pecador, y todo lo que le ha ofendido a él, y cree que Jesucristo es el Salvador y pasa a ser su Señor. En ese momento, después las otras cosas son resultado de que usted se salve. Y Abraham fue así, le está diciendo, esta gente no creía, ¿cómo? Nosotros hacemos esto, decía. Tenemos que hacer esto, no. Entonces todos los que dependan de portarse bien y hacer cosas y ser justificados, siguen bajo maldición. Cualquier evangelio que no sea el verdadero evangelio, Pablo en este mismo libro de Gálatas dice, está bajo maldición, no los maldice nada, siguen bajo maldición porque no han abrazado el verdadero evangelio, no importa las cosas que hagan para Dios, ninguna, porque Dios no las toma, está maldito. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que creyó Abraham? Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿A qué simiente? ¿Por qué a su simiente? ¿A sus hijos?
A su simiente está hablando de Cristo. Mira, en el contexto mismo lo dice, no lo estoy diciendo yo. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 4, versículo 16. Aunque mucho Abraham no lo veía, la promesa ya estaba ahí, venía. Entonces vemos de estos dos testigos que trae Pablo acá del Antiguo Testamento para mostrarle a esta gente, a estos Gálatas, vamos a decir, de esta parte se estaban desviando, acuérdense, y ahí al romano está mostrando a otro auditorio, pero al fin es el mismo. Nadie es justificado por portarse bien o hacer. Ahora las obras por supuesto son importantes, la santificación, pero eso viene después. Ahora tenés que entrar por la puerta. La única puerta que puedes entrar es por la puerta que es el Señor Jesucristo. Y encima la puerta no es ancha, es estrecha. Pocos las ven cuando pasan. Muchos van viendo las cosas grandes. Entonces, para entrar por esa puerta usted se debe que agachar, debe ser humilde, reconocer su condición pecaminosa. La salvación, Pablo dice ahí para terminar, dice que no es por obra. Yo cuando trabajo, voy a trabajar, usted trabaja, no va y Dios le da el sueldo gratis. Usted tiene que trabajar. Y si usted trabaja y le dan un sueldo es porque se la ganó. Yo durante este tiempo de coronavirus, hubo un mes, dos, que mi jefe me dio el sueldo gratis. ¿Qué fue eso? Eso fue por gracia, ¿ves? Yo no hice nada. Así es lo que Dios da, por gracia, le da un regalo que es gratuito. ¿Usted se puede jactar de algo? No, fue mi fe. Acepté a Jesús en mi corazón. ¿Está seguro que eso le ha salvado a usted? ¿Usted ha puesto ese granito para algo? No. La salvación se trata 100% de Dios, por gracia. Es lo que digo hace años. Por gracia. No le puede poner nada a usted. Y eso lo va a mantener en humildad. Y eso lo va a hacer andar en fe. Reconociendo y dependiendo que la salvación es del principio hasta el fin del Señor. Bueno, que tengan un bonito día y mañana vamos a seguir con otra parte del segundo testigo que es David. Que la pasen lindo.